Hay un tema que debemos abordar, quisiera abordar con ustedes. Es poco predicado en las iglesias, pero es una de las cosas que para muchos es una verdad, y esa verdad para algunos, viéndolo de esa manera, les es problema cuando nosotros como cristianos, algunos le dicen protestantes, les dicen salta para atrás, ¿verdad? Ahí nos nombran de distintas maneras. Hay un tema, aparece en su pantalla, ¿sí está por ahí? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Por qué no veneramos a María? No es la señora María que está en la tienda ni nada de esto, es a la que llaman Virgen María, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver aquí unas cosas importantes. Es un tema que no se aborda mucho por la Iglesia Cristiana Evangélica. Nosotros somos cristianos evangélicos y es un tema que es importante abordar en la iglesia. Lo verás incluso en el tema comparativamente de otras cosas que se vean en las predicaciones, en los medios, es un tema que se aborda menos, ¿sí? Y cómo es ese entendimiento sobre este personaje en la Biblia, la mamá de Jesús, su papel en relación con el pueblo de Dios, y nosotros no le nombramos Virgen María, ¿verdad? No le nombramos Virgen María, ¿verdad? No le nombramos como intercesora de la humanidad, pero vamos a ver las razones del por qué, lo que se defiende, lo que no. Y quise para eso traérmela de bolsillo, que me hicieron favor de obsequiarme, si ustedes la han visto. Alguien me decía, sería bueno traerla, yo le decía, pero no de bolsillo, porque sería un problema en el segundo o tercer culto de traerla, ¿no? Esta es una Biblia católica que tiene 140 años de haberse impreso, entonces ya todavía no nacíamos ninguno de nosotros y ya estaba por ahí esta Biblia, y hay algunas cosas que estuve yo checando, es precisamente con esta, para que no haya de que confusión en el asunto, ¿no? ¿Quién fue María? Hemos leído nosotros de María, la madre de Jesús. Fue una mujer de nacionalidad judía, de entrada, vivía en la ciudad de Nazaret, es un asunto de carácter histórico, incluso bíblico, en la región de Galilea. Entonces era judía, vivía en Nazaret y en una región precisamente Galilea. Ella ya había tenido un compromiso, se había comprometido con José, como lo hemos leído en la Biblia. No estaba casada todavía con él, y se le aparece el ángel. ¿Se acuerdan que alguna ocasión hasta nos han dicho que a ti te hubiera pasado y que le dijeras a tu novio, ¿qué crees? Estoy embarazada y me embarazó Dios. ¿Qué hubiera hecho él? Sí, mi vida, qué bueno, sigamos adelante, ¿verdad? Yo creo que eso no hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos habla de que la noticia que ella recibió por parte de Dios usando a ese ángel, ¿verdad? Ella no fue y dijo, híjole, no, Dios, yo creo que te equivocas, porque ¿en qué bronca me metes con José? ¿Cuál fue la respuesta de María? Eso es una cosa admirable de ella, ¿verdad? Hágase, Señor, ¿recuerdan? Conforme a tu palabra, ¿verdad? No se puso así. Alguien ha dicho, es que era muy inmadura. ¿Y qué edad tenía María? Algunos conceptúan que en el tema mismo de ya cuando era fértil, ¿cuándo es esto? En esos tiempos, que le gusta 14, 15, 16 años, segurito es que no pasaba de los 18 años, hermanos. Algunos dicen, la mayoría coincide en que la edad estaría entre los 15 y los 17 años. Era una niña, pero ya era una muchacha, pues que humanamente hablando ya era reproductiva, era fértil, ¿sí? Entonces imagínense, le llegan con esa noticia y la manera como ella respondió. Ella quedó embarazada entonces por obra del Espíritu Santo. Ella históricamente, bíblicamente, jugó un papel muy importante incluso en la crianza de Jesús, ¿verdad? La Biblia no nos menciona qué pasó. En el tema de su infancia, lo único que nosotros leemos es cuando Jesús fue con sus papás al templo, adoraron, estuvieron ahí, y que se les pierde, ¿verdad? Y la culpa la tuvo toda la familia que iba, ¿verdad? Todo esto yo estoy convencido de que tuvo su razón. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? ¿Sí están conmigo? Algunos los veo distraíditos, bien atentos, porque luego nos preguntan alguna persona que defiende eso, y luego, eso yo me acuerdo que alguien, luego ni se acuerda quién lo comentó, ¿verdad? Que está peor. Bueno, el tema es que, fíjense, el Espíritu Santo, ¿sí?, embaraza precisamente a esta muchacha, a esta chica María, ¿sí? Era virgen, queda embarazada, fue el Espíritu Santo. El papel de ella es muy importante. En la Biblia solo menciona que en una parte de la infancia en la cual se les perdió, y el Señor en su voluntad permitió que hubiera ese no cuidado en ese momento para regresar, y hubiese tiempo que el niño Jesús aprovechó para estar ahí. ¿Se acuerdan dónde lo encontraron?
Estaba jugando canicas, que ni había, yo creo, ¿verdad? Estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Dejando con la quijada abierta a aquellos que eran hombres estudiados de la ley. Porque, ¿qué creen? Aquellos hombres estudiados de la ley, ni por aquí les pasaba que estaban hablando con el autor de esas palabras. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Entonces, luego después de eso, fíjense, ese papel que jugó María, de lo que no está mencionado, salvo ese pequeño detalle o ese grande detalle, viéndolo espiritualmente en esa infancia de Jesús, y luego María, meditaba en estas cosas. El nombre María en el griego significa, bueno, usted lo puede escuchar como Mapía, deriva de un hebreo, y su significado es Mariam, significa pureza, significa virtud, significa virginidad. Entonces, ¿qué significa? Virginidad, sí, eso significa el nombre de María. María, era la Virgen de la cual se profetizó. Nos van a ayudar en diapositivas. Entonces, aquí va a aparecer lo siguiente. Fíjense en lo siguiente, hermanos. Estamos hablando de una profecía dicha ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, que dice, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Hasta ahí está la profecía, ¿sí? En el libro de Isaías, su cumplimiento. ¿Qué dice Mateo 1:23? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ahí voy a lo siguiente, hermano. Entre la profecía de Isaías y el cumplimiento en Mateo pasaron aproximadamente 7 siglos, 700 años. Tremenda cantidad de distancia, como para que hubieran dicho, oye, ahí te encargo que repitas y te lo dejo anotado, no pierdas el papiro, no pierdas el cuero que te dejo ahí, o piedra no era ya, definitivamente, no lo vayas a perder, y lo mencionas. Eso era imposible. Son gente que jamás se conoció, obviamente, pero ahí estaba algo proféticamente dicho, y ya proféticamente, ya en su suceso, en su hecho. Entonces, hermanos, estamos hablando de por qué nosotros no veneramos a María. Hay una palabrita que sale por ahí, se llama mariolatría. ¿Cómo dice? Mariolatría. Mariolatría quiere decir veneración excesiva o adoración idolátrica de la Virgen María, a la que se atribuyen virtudes sobrenaturales. Ya no, se me apagó el foco, yo hubiera querido poner una bocina aquí puesta allá afuera, ¿verdad? Bueno, veneración excesiva o adoración idolátrica de la Virgen María, a la que se atribuyen virtudes sobrenaturales. Algunos comentaristas dicen que esta mariolatría es el veneno más serio de un sistema de origen romano, no porque ahí inició, sino que fue un puente muy grande para los cambios que se fueron dando y donde se originó ese culto a María. Salió esto, ahí hubo un concilio en la ciudad de Éfeso. Estamos hablando en el después de Cristo, 431 años después del nacimiento de Jesús, y esto obviamente no salió de la Biblia, esa mariolatría, salió de ese concilio en el que dejaron ya ciertas bases para esto. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, fíjese, para que me explique yo, 398 años pasaron después de la muerte de Jesús para que se diera oficialización a esta mariolatría, a esta actividad. O sea, ¿cuántos? Estamos hablando casi 4 siglos, por 2 años. 4 siglos para que esto sucediera, y es tremendo. Ahora, ¿qué pasa con esa mariolatría y con todos aquellos que la practican, llamada como la religión, y le ponen algo que no me cuadra mucho, le llaman religión oficial? Será mayoritaria en cuanto a números, pero oficial no, ¿sí? Y fíjese, hay 2 fuentes de verdad que ellos usan. Uno es, y aparece ahí, ¿qué dice? Las Santas Escrituras, ¿sí aparece? Sí, la Santa Escritura, y otra, la Santa Iglesia Católica. Por eso me traje esta de bolsillo, no para presumirlas, porque qué trabajo cuesta cargar esto, hermanos, ¿verdad? Pero ahí estuve yo checando algunas cosas para ver qué tal, si hay por ahí hubo que checar, ¿verdad? Algunas cuestiones. 2 fuentes de verdad para ellos, no es una. Nosotros, ¿cuántas fuentes de verdad tenemos? Una.
¿Se le puede adicionar algo? Por ahí alguien hace poquito me preguntaba, tiene unas horas apenas, me preguntaba, oye, es que este libro lo puedo leer, ¿cómo ves? ¿Me lo recomiendas o no? Ya vi el autor y dije, dale para atrás, o sea, no pierdas el tiempo. ¿Por qué? Porque son autores autonombrados profetas o nombrados profetas por otros, en los que para que le entiendas a la Biblia tienes forzosamente que usar ese libro, si no, no le vas a entender. Y la Biblia nos dice de sí misma. Una de sus características, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, el Espíritu Santo te revela esas cosas y es algo que está para aquellos que somos los hijos del Señor, está su palabra, viva y eficaz. El Espíritu Santo revela a sus hijos, y si alguien te sale con que necesitas otro libro adicional, eso es anatema, eso se llama maldición. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, bueno, la religión tradicional lo maneja de esa manera, dos fuentes de verdad, nosotros sabemos que es una, pero ellos dicen y llegan a estas conclusiones, hermanos. Quiero encauzarle para explicarlo de esta forma. Ellos dicen lo siguiente: la Santa Escritura para nosotros ya lo sabemos, que es la palabra de Dios, es nuestra norma absoluta de fe y conducta. Pero cuando habla de la otra, que es la llamada Santa Iglesia, ellos dicen lo siguiente: si la Iglesia dice algo que es revelador, entonces eso lo es. Fíjese, si el arzobispo de Roma, sea el Papa, o sea quien sea, habla como la voz de Dios, tiene peso igual que la Escritura. Y ahí ya hay problema. La otra, si un consejo de la iglesia dice esto o lo otro, es revelación. Dicen entonces, esto es la verdad. Y eso es triste, hermanos, eso es delicado, eso es un problema, ¿verdad? Porque a la hora de ver esas revelaciones, y le pongo comillas, muchas de ellas, hermanos, no están en la Biblia, incluso algunas de ellas confrontan a la Biblia. Y desgraciadamente muchas personas creen en este tipo de cosas. En los tiempos antiguos, hermanos, han visto que nosotros tenemos una reunión de plenarias anual, ¿sí? En los que estamos como miembros y contamos los chiles en que se han gastado y todo lo demás. Bueno, y manejamos asuntos. Se juntaron en esos tiempos en el concilio de Éfeso, se manejaban algo que se le llamaba juntas ecuménicas o concilios ecuménicos. ¿Qué era eso? Era juntar al reformado, era juntar al que no era tan reformado, era juntar al liberal, era juntar a todas personas y quedar de acuerdo para ciertas cosas de carácter doctrinal, y no hubiera ahí discrepancias que les fueran peso en un futuro y que se estuvieran peleando. Entonces se ponían de acuerdo, se sumaban. En el caso del concilio de Éfeso, fue en el año 431 después de Cristo, tiene incluso la fecha. Tiene del 22 de junio al 16 de julio, es decir, fueron 26 días, y ahí se reunieron 250 prelados, no otra palabra, prelados, así le llaman, ¿sí? Representantes de las iglesias ortodoxas, reformadas y católicas, y fueron convocados por un emperador. No es que había un cabecilla, fueron convocados por el mismo emperador de ese tiempo, Teodosio II, y esa razón del concilio es que tenían que ponerse de acuerdo para defender algo que para ellos no estaba bien y que para nosotros tampoco está bien inicialmente, que se llama nestorianismo. El nestorianismo era una doctrina herética, todavía la hay. Era una doctrina herética en la cual se decía que la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Jesús estaban separadas. ¿Y están separadas o no? ¿Son lo mismo o no? A ver, va de nuevo. ¿Están separadas? No. ¿Son lo mismo? Tampoco. Pero están en ese mismo Jesús, ¿verdad? 100% hombre y 100% Dios, y al ser Dios, para mí eso es ilógico, pero eso es real. Eso está, ¿sí? Entonces ellos se juntaron en el concilio de Éfeso para ponerse de acuerdo y atacar o defenderse en contra del nestorianismo, ¿sí? Y entonces estamos hablando que después de eso tuvieron otro concilio. Ese fue el que les mencioné ahorita, fue el tercero. El que les menciono ahorita fue el cuarto concilio, y en ese concilio, en el 431 después de Cristo, ellos en el 451 pues habían pasado 20 años, ese cuarto concilio también ecuménico. El concepto de ecuménico es decir, diferencias, pero se juntan, se ponen de acuerdo para conciliar, para llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces se pusieron de acuerdo para que esas controversias teológicas no lo fueran. ¿Qué sucedió después de estos dos concilios? Ahí le voy. Lo siguiente, dice: si alguien no reconoce que el Emmanuel Cristo en verdad es Dios y la Virgen Santa es la Madre de Dios, cuando ese concepto está definido como teóticas en el griego,
Teóticas, cuando tú busques teóticas en el griego, quiere decir el que Emmanuel es Cristo en verdad y la Virgen Santa es la madre, no de Jesús, la madre de Dios, el tal debe de ser juzgado. El juzgarle implicaba la tablita, es decir, mínimo la cárcel indefinidamente o la muerte misma. Esto es para cualquiera que niegue que María es la madre, dice, de Dios. Y desde ese tiempo a la fecha esto ya se sigue enseñando, se sigue creyendo, se sigue practicando. Y alguien dijera, bueno, pues es que le den su lugar y no pasa nada. No, esto es delicado, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Se acuerda qué pasaba con el pueblo de Israel cuando empezaba a flirtear con ídolos? Empezaba a poner altares, lugares altos para que no fuesen para Jehová. ¿Qué pasaba? Eso era lo que colmaba la paciencia de Dios y empezaba para el pueblo de Israel dolores, para las tribus de Israel dolores. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, algo aquí, nosotros oímos de mariolatría, ¿sí? Y mariolatría es la veneración excesiva, adoración idolátrica para María y para muchos llamada Virgen María. Hay otro concepto de donde viene mariolatría, se llama latría, que es reverencia, culto y adoración exclusiva a Dios. ¿Qué somos nosotros? No sé si se diga bien, no esté si bien dicido, pastor, pero soy latrio, no. Nosotros practicamos la latría, es decir, nosotros reverenciamos, damos culto y adoración exclusiva a Dios. Es exclusiva, ahí no hay vuelta de hoja. ¿Qué es la idolatría? Es la reverencia, el culto, la adoración que se da a los ídolos. Ese concepto es con el cual estamos más familiarizados usted y yo, ¿verdad? La dulía, no estaba yo viendo comentarios, unos decían dulia, no, es dulía. Dulía es veneración a los santos. Cuando ves que alguien tiene aquí el de Porres, ¿cuál es el que poner de cabeza para tener? No vaya a ser nadie, ni si hay algún soltero aquí, adulto, no vaya a buscarse uno de esos, lo ponen de cabeza, ¿verdad? Y decía un corito, no era corito, pídale un novio, ¿verdad? No sé cómo se llamaba ese santo, pero hay santos para todo. Eso se llama dulía. Hiperdulía es la veneración específica a la Virgen María. Yo he escuchado no uno, ni dos, ni tres, sino muchos casos en que dicen, yo no la adoro, solo la venero. Y ahorita vamos a ver qué es venerar, para ver si estamos bien, o de por sí sabemos que está mal el asunto, pero es bajo un concepto que lo manejan ahí. Entonces, el católico romano, nosotros somos, ¿qué hermanos? Somos cristianos, evangélicos, ¿verdad? Y como lo he dicho en alguna ocasión, ¿cómo se le llama? ¿La iglesia apostólica? ¿Cómo le llaman? ¿Romana? ¿O cristiano apostólico romano? ¿Sí? O iglesia apostólica romana, es el concepto correcto, iglesia apostólica romana. Nosotros somos iglesia. El concepto apostólico no nos quedaría ni grande ni corto, está correcto, romana no. Romana es un concepto equivocado, ¿sí? Por cosas que ahorita le voy a comentar. El católico romano asegura que la hiperdulia, que es la veneración específica a la Virgen María, es menor a la latría. Es decir, ellos adoran a Dios, pero ahí no puede, fíjense hermanos, si latría es la reverencia y culto y adoración exclusivo, como dije yo, exclusivo. Cuando yo me casé con la hermana Beatriz, ¿qué pasó ahí? Les voy a decir para que ustedes sepan, es exclusiva, ¿verdad? Juana Valente con su esposito, es exclusiva la relación, no entran sopilotes, no entra nadie más. La adoración, la latría es exclusivo, pero dicen en la hiperdulia, que es la veneración específica a la Virgen María, sí, resulta ser que dicen ellos, puede haber hiperdulia, pero también latría. Desde los conceptos mismos ya no cuadra, ya no está correcto. Ahora, nosotros en la iglesia, hermanos, de acuerdo a lo que está en la Biblia, aprendemos cosas, están las verdades bíblicas, se maneja el concepto de dogmas. Es decir, empezaron como para algunos propuestas para ver si las aceptabas o no, pero terminan resultando cosas fehacientes y reales que uno debe de creer como tales, ¿sí? Y se practican. Acerca de Cristo en este caso, se toman por ciertas y llega un momento en lo que uno le va entendiendo y llegan el concepto de ser innegables, ¿sí? Hay una palabrita en el griego que dice Theotokos, la que dio a luz a Dios. Y ese concepto es manejado para los clérigos de la Iglesia Católica como un asunto dogmático, el Theotokos, es decir, la que dio a luz a Dios.
Teo viene de Dios y tocos viene de parto, la que parió a Dios, de ahí viene. Consideran entonces, ese es lo sensible y a lo que voy, consideran entonces a María equiparable la adoración a ella como a la adoración a Jesús, es decir, Jesús y María son iguales, son equivalentes, y ahí hay problema también. De lo que usted y yo sabemos, estos argumentos hay dos que tres veo que apuntan, qué bueno que apuntáramos porque esas cosas se nos va a presentar y luego van a decir, pastor, mándemelo por favor, y resumido para que porque lo voy a ocupar, apúntelo por favor. Sí, hay otro aquí. Tenemos forzosamente en estas cosas, hermanos, el título. ¿Cuál es el título de esta meditación? ¿Por qué no veneramos a María? ¿Sí? Para los católicos, referente a este tema de María, existen dogmas, doctrinas. Estas doctrinas le llaman doctrinas marianas y le llaman a esto la Madre de Dios. Pero dentro de todo eso, hermano, hay cosas situaciones que le atribuyen de carácter divino a ella, que la Biblia no te va a mencionar nada de esto. Me quise traer para hacer corroborarlo con algunas, no nos daría mucho tiempo, pero bueno, este ha sido uno de los temas, hermano, que al estar recopilando la información cuesta un poquito de trabajo, porque todo lo que tú buscas en medios y todo lo demás, la gran mayoría te apunta a dar por hecho que estas cuestiones son veraces, que hay que creer en ellas. Sí, hay una influencia muy fuerte de esto. ¿Cuáles son esas doctrinas marianas? Ahí le voy, hermano, escúchelo usted. Virginidad perpetua de María. Humanamente estas cosas no pueden suceder en ningún ser humano, pero ahí le voy, escúchelos. 1, virginidad perpetua de María. 2, maternidad divina de María. 3, inmaculada concepción de María. ¿Qué es inmaculada concepción? Es que es libre de pecado original desde el tiempo de su concepción. No hubo pecado, no hay pecado. El 4, asunción de María a los cielos. Asunción quiere decir cuando asciende, es elevada al cielo, es elevada en cuerpo y alma. La otra, maternidad espiritual de todos los creyentes, madre de la iglesia, para que me explique yo. La 6, la intercesión de ella, de María. La 7, corredentora de salvación. Si yo entiendo que la redención es el rescate de una esclavitud mediante un pago, ¿verdad? Pero le conceptúan corredentora, es decir, comparte la redención. Bueno, usted vaya tomando sus conclusiones. Y una más, la 8, coronada como reina del cielo. ¿Cuál de esas, humanamente hablando, alguno de nosotros pudiese realizar? Pero en la Biblia dice que somos santos, ¿no? Sí, pero no, ¿verdad? Dijo el niño, sí, pero no, ¿verdad? Ninguna persona puede realizar esto. Bueno, pero veamos, muchos dicen que ella fue honrada con el Espíritu Santo y obviamente esto es cierto, fue una distinción de Dios para ella. Hace mención, vaya conmigo a Cantares, por favor, ayúdeme, Cantares capítulo 6, versículos 9 y 10. Búsquelo rapidito. Cantares 6, 9 y 10. Me dice con un amén, me indica por favor cuando ya lo tengamos. Amén. Ahí se hace referencia a María y el Espíritu Santo. Ellos dicen, fíjense, dice así, ¿ya están conmigo? Amén. Dice, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol y ponente como ejércitos en orden? Puede ser que no lo hallen. ¿Sí lo hallaron? No lo hallaron. Cantares 6, versículos 9 y 10. ¿No? ¿Está mal mi cita? Sí. Bueno, escúchelo, porque ahí entonces dice, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? La Iglesia Católica Romana dice María, ¿sí? ¿De dónde ahora vamos a entender algo aquí importante, hermanos? ¿De dónde viene esa mariolatría? Vamos a ver de dónde viene esto que ahora mucha gente cree y que es algo a nivel global. No es nada más México o América Latina, viene a nivel global, ¿sí? Esto es de una fusión de hace muchísimo tiempo en temas del culto babilónico y lo que es incluso la iglesia primitiva.
Ahí se habla de un fundador en ese tiempo. Usted ha oído de la Torre de Babel, ¿sí? Hemos leído de la Torre de Babel. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Todos ya leímos esa parte, ¿verdad? En la Torre de Babel, y hubo un personaje ahí llamado Nimrod, para algunos llamado Nino, para otros llamado Zoroastro, bisnieto de Noé, era descendiente de Noé. Fíjense, algunos dicen que fue el primer rey o la primera persona que se le ocurrió para su función ponerse una corona. Son datos de comentaristas. Si usted se fija en Génesis 10, capítulo 10, versículos del 8 al 10, nosotros vamos a encontrar el nombre de Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Nimrod, a la hora de que uno ve los historiadores, esta persona Nimrod fue un apóstata de la era patriarcal. Pero ¿cómo apóstata? Porque aquí me está diciendo que era un cazador vigoroso delante de Jehová. Cuando nosotros vamos al 10:9 delante de Jehová, dicen los judíos cristianos que es un indicativo. No siempre tiene que ver con el tema de ir a la par, ir de acuerdo. A veces tiene que ver con el que estaba presente haciendo lo que se les daba la gana y Jehová era testigo de lo que estaba pasando con él, ¿sí? Algunos lo conceptúan que son una postura de rebelión. En la tradición hebrea, fíjese, esta persona es un emblema de maldad, ese tal Nimrod. La otra, comenzó el culto pagano e idolátrico babilónico junto con su esposa Semiramis. Esa tal Semiramis, la esposa de él, mencionada como la madre de los cultos, en otras culturas se le llamó Diana, Astarot, Osiris, Isi. No estoy hablando cronológicamente en el mismo año, estoy hablando que pasaban años, pasaban décadas. Y este conocimiento, esta influencia y todo esto se fue transmitiendo. Cuando llegó su tiempo y Babilonia se fue a decadencia, hermanos, Babel, ustedes saben, se acabó de construir Babel, ¿o no, hermanos? ¿Qué pasó con ella? Dios impidió, sí, pero ¿qué pasó con la construcción? Porque llevaban avance. Yo hubiera estado en esos tiempos y allí veo piedras, véngalo, tu reino, ¿verdad? Y esto, hermanos, al ser un plan de Dios para quitar el orgullo del hombre, se detuvo la obra y las consecuencias. Hasta la fecha, nosotros no vimos que haya una vieja torre de Babel por ahí, porque el recurso y las materias no faltó, ¿verdad? Que se usaron. Entonces, llega el tiempo en que esta influencia de estos dos personajes, matrimonio, se va a Babilonia. Se fue a Babilonia, escapó a Roma y en Roma se convirtió en un centro de culto. Ese es el origen, de ahí viene todo lo demás. El culto a Semiramis, a una sacerdotisa, fue una mezcla ahora entonces de cristianismo, y no puede conceptuarse como cristianismo porque todavía no venía Cristo, pero tenía que ver con esas raíces en las cuales había un Adán, había una Eva, Dios hablando con ellos, un trato con ellos doloroso por el pecado, y dio a lo que es a la fecha, todo eso que le comento a la fecha, dio lo que se le llama ahora como la mariolatría moderna, es decir, la adoración, dicen ellos la veneración a María. Bueno, entonces, ¿por qué se dice venerar? ¿Por qué entonces usted y yo no veneramos a este personaje? La palabra venerar significa respeto en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad, por grandes virtudes, a alguien que representa o concuerda con eso. Es respeto, es reconocimiento, tener atención a esa dignidad por sus grandes virtudes. Ahí le va el pero. El pero es que venerar también es dar culto a Dios. Venerar es dar culto a los santos y a las cosas sagradas. Y el hombre piensa lo siguiente, que tiene el control. Fíjense, hermanos, voy a quitar esto porque me estorba. El ser humano piensa que tiene el control entre lo que es venerar y lo que es adorar. Y es un hilo, yo podría conceptuarlo de esta manera, es un hilo microscópico. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el venerar, que es reconocer, darle su lugar, tenerle suma estima, al tema de adoración es un hilo que no se ve, es un hilo que no se percibe, y que ha dado a colación y al lugar infinidad de cosas que luego nos estamos ahí dando duro, ¿sí? Hablamos de la Inmaculada Concepción de María, ahí va a aparecer, la Inmaculada, buscar las Marías menos feitas, ¿verdad? Porque hay unas las pintan ahí, bueno, fíjese lo siguiente, Inmaculada Concepción de María.
en el 1854. ¿De qué siglo estamos hablando? El antepasado, mediados del siglo antepasado, no el pasado, porque el pasado fue 2000, fue el 1900 en adelante. Sí, en el 1800 y tanto, 54, se presentó una carta. Esa carta se llamaba, de tanto término luego se me trababa la lengua, hermanos, pero es Bulla Ineffabilis Deus. Esto quiere decir, es una carta apostólica. Esta la presentó un papa, el Papa Pío IX. Esta carta sostenía lo siguiente: que la Virgen María estuvo libre de ese pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de Jesús. Entonces se preservó del pecado original. ¿Cuál era el pecado original? ¿Quién lo cometió? Si usted me dice nada más que Eva, aguas con la esposa, ¿verdad? Adán y Eva, los dos, ¿sí? Entonces, fíjese desde cuándo está la enseñanza de la Inmaculada Concepción de María. Esto no es en la iglesia primitiva, hermanos. Esto es hace, ¿cuántos siglos llevamos? ¿En qué siglo vamos? Bueno, ¿cuántos ya terminamos? El siglo XXI ya lo acabamos. Estamos empezando el siglo ¿qué? Van a decir, a ver, hermano, ¿en qué siglo ando? ¿Sí? Estamos hablando, hermanos, de 21 siglos. De esos 21 siglos estamos hablando que la Inmaculada Concepción de María, es decir, cuando hubo una relación de intimidad de los padres de María, lo que hubo ahí fue una concepción santa. Y en la Biblia no hay soporte de eso. Pero este ingrato lo manejó como una enseñanza de carácter dogmático y que se ha enseñado por generaciones, y que la gente, mucha gente incluso prefiere morir que dejar de creer en esto, por ignorancia. ¿Sí? Y espero que aquí no haya ignorancia y leamos. Luego me dicen algunos cuando me ven ahí con un libro, ¿qué estás haciendo? Le estoy dando cachetadas a la ignorancia. Ayúdame y dale cachetadas a la ignorancia. Necesitamos leer estas cosas. ¿Qué nos dice Lucas 1:28? ¿Quién me ayuda con Lucas 1:28? Alguien con voz fuerte. Fuerte. A ver, aquí para que se oiga, porque si no luego no se oye. Dice así: y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Gracias. Bueno, aquí oímos de la Inmaculada Concepción. Y dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando yo voy al griego, en el de salve muy favorecida es jairó jaritó, que dice saludos y regocíjate, porque has sido aceptada e investida, es decir, se te ha concedido un honor muy especial. En la Biblia no vas a encontrar que a razón de la santidad de ella se le dio ese favor. Una mujer especial, ¿verdad? Pero una mujer que, si hablásemos de lo requerido por Dios para su santidad, ¿ustedes creen, hermanos, que Jesús no hubiera aparecido de la nada en algún lugar? Y ya a los 30 años, ¿podía hacerlo o no? Claro que sí, podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Pues si ustedes responden, explíquenme, me pasaría lo que el eunuco, ¿verdad? Sí, son decisiones del Señor. La decisión del Señor fue usar un vaso útil para él, ¿sí? Entonces él le invistió, le concedió entonces un honor muy especial. Y quise yo traerme, ayúdame mi hermano Julio César, vente para acá, me vas a ayudar porque esta de bolsillo está bien pesada. ¿Sí? Voy a usar la Biblia católica de 140 años y vamos a buscar Romanos 3 del 10 al 11. Romanos 3, búsquelo usted mientras también. Romanos 3, 10 y 11. Aquí yo lo tengo. Aquí. ¿Ya están conmigo? Romanos 3, 10 y 11 en la Biblia católica. Según aquello, usted compárelo con su Reina Valera 60. Sé que algunos usan otra versión, pero traiga la 60 y en casa estudia las otras. Según aquello que dice la Escritura, no hay uno que sea justo, no hay quien sea cuerdo, no hay quien busque a Dios. Es un tema de naturaleza.
de pecado. Si hay inmaculada concepción en la cual hay santidad, no iba a haber pecado, ¿verdad? Pero ¿dónde dice? Gracias, hermano. Ahorita te hablo de nuevo. Está pesadita, ¿verdad? Si hay inmaculada concepción, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Jesucristo hubiera sido ¿qué? ¿Cómo fue el nacimiento? Bueno, la concepción de Jesús. ¿Hubo ahí una célula masculina? No la hubo, pero hubo una concepción. El Espíritu Santo le dio ese embarazo a María. Entonces, si esto pasa, históricamente hablando, bíblicamente hablando, Jesucristo hubiera sido el segundo concebido por el Espíritu Santo. Y eso nunca lo vas a encontrar en la Biblia. En la Biblia católica. En la Biblia, bueno, hay algunas que te presto 20 libros para que le entiendas a la Biblia y eso no funciona, no sirve. Entonces, eso nos dice la Biblia, hasta ahí van conmigo, ¿sí? Romanos 3:23, por cuanto que dice, todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No nada más es el tema de que defienden muchos, el tema el asunto pues de la Inmaculada Concepción. La otra es, dicen, María es madre de Jesucristo, Jesús es el Mesías. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? No dudemos, está bien, está bien. Fíjese, ahí estuve hace poquito, alguien me platicaba de un evento, una actividad en la que estuvo y se mencionaba que el cura en ese tiempo usó muchos versículos, muchas cosas asentadas, aterrizadas bíblicamente, y ya al último casi había unas cuestiones de carácter mariánico, o hablando de la Virgen María. Bueno, y ahí pues es cuando ya no aterrizaba, ya no coincidía. María como madre de Jesús, escuche lo que dice Mateo 1, versículos 16 y 18. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Está escrito. Y en el 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, ¿qué dice? Del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Jesús, fíjese, la palabra Jesucristo, Jesús significa Dios es salvación, o Yahvé salva, ¿sí? O Yeshua salva. Cristo significa Mesías ungido. Hay mucho que decir sobre esto, pero aquel Jesucristo del que estamos hablando fue concebido en el vientre de una mujer por medio de Dios mismo. Dios concibe a Dios. Amén. Es así. Aunque tú y yo no lo entendamos, Dios concibe a Dios. Y eso pasó en un vientre de una persona. Se tenía que usar a alguien, ¿verdad? Pero como, fíjese, ¿qué pasa? Haciendo paréntesis, ¿qué pasa para que el diablo se movilice? Él no se presenta como un ángel caído y todo horrible y feo, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Como ángel de luz. ¿Qué instituciones ataca? Las cosas que Dios oficializa como buenas. ¿Qué son? La familia. ¿Qué son? La integridad física, el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ataca? Con drogas. El diablo tiene estrategias. Dicen dicho por ahí, más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, cómo se mete en temas de religión para poner cosas chuecas y que la gente ponga su confianza y adoración en lo que no debe, en lo que jamás le va a contestar. Y eso es tremendo, hermanos, porque imagínense, poner la fe en algo que sabes que no va a funcionar, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo muchas cosas y estás en peligro. Y hablo peligro de eternidad. Es tremendo este asunto. Entonces, María es madre de Jesucristo, es mamá de Jesús, el Mesías, ese Jesús humano, ¿sí? Bueno, entonces vamos a lo que sigue. La otra, María es madre de Dios. ¿No? ¿Estamos seguros? Voy a quitar este papelito, si no se me hace bolas el engrudo. María es madre de Dios. Fíjese, ninguna otra mujer, dicen aquellos, ha sido ni nunca será la madre de Dios, excepto esta pequeña virgen que quedó grabada. Ni sabían si era chaparra o no. Bueno, esta pequeña virgen que quedó grabada en la historia de la eternidad. Si decimos menos de María, entonces estaremos diciendo menos de Jesús. Si no estamos dispuestos a confesar que ella es la madre de Dios, entonces ¿cómo podríamos confesar que Jesús es Dios? ¿Sí? Entonces, ayúdame de nuevo, hermano, ayúdame. Aquí no practicamos las penitencias, pero que le cargue tantito. Sí, búsqueme por favor el Salmo 92. Cuando lo tenga me avisa, porque aquí me cagardón no se me vaya a cansar.
Salmo 92. Salmo 92. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Repito, antes que naciesen los montes, es decir, antes de la creación, antes incluso que estuviera desordenada y vacía, ¿sí? Y formases la tierra y formases el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El concepto desde el siglo y hasta el siglo quiere decir lo no entendido por el ser humano, de eternidad a eternidad. Cuando habla de eternidad a eternidad, está diciendo la perfección de lo no concebible por nosotros, que habla del tiempo. No tiene origen, no tiene principio, y eso usted y yo no lo podemos escuchar, pero aquí no ha existido un ser humano que pueda entender eso, porque habla de eternidad y eso no se entiende porque no somos seres eternos. Nuestra mente es finita. No somos seres eternos, me refiero yo a que nuestro inicio, nuestro postrer, siguiente estado y permanente estado sí es eterno. ¿Sí me explico? ¿Sí van conmigo? Pero el inicio de él no hay eternidad. Fuimos ¿qué? Creados, ¿sí? Y hay otro versículo de Deuteronomio 32, 40. Ahora busco al 40 por aquí. Y dice, alzaré mi mano al cielo y diré, vivo yo, dice el Señor, dice Jehová, para siempre. Cuando habla de siempre, habla de eternidad. No hay principio, no hay fin en él. Si quieres, déjala acá. Sí, gracias. Aquí lo dejamos. Bueno, ¿hasta ahí van conmigo? Sí, bueno, avanzamos. Entonces dicen, María es madre de Dios, es madre de Jesús, Jesucristo, aquel nazareno, aquel 100% hombre. Para que fuese madre de Dios, bueno, Dios es el único, ahí le voy la explicación. Dios es el único ser que existe, no que existió, no que existirá, que existe, porque estamos hablando, usted y yo lo estamos tratando en este momento, ¿sí? Es el único ser que existe y no en una de las leyes que se llama causa y efecto. ¿Qué es eso de la causa y el efecto? Si mi mujer no me da de comer, ¿cuál es el efecto? Me muero de hambre. ¿Ah? Si yo le llego a gritar a mi mujer, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto? Me va a poner como camote. Todo en la vida, escúcheme esto, todo en la vida, en la naturaleza, en los medios, en lo químico, en lo físico, en lo humano, en la naturaleza, en lo que quiera usted, tiene causa y tiene efecto. El único ser que no tiene causa y efecto se llama Dios. Y fíjese, ahí va la otra. Entonces, como no tiene causa ni efecto, Dios es increado. ¿Qué es increado? Su naturaleza, su naturaleza no le permite, no le ha permitido, él no tiene el conocimiento de una mamá o de que vino de algún lugar y empezó a madurar y crecer y empezó a entender, nada de eso. No hay un principio en el cual la increadibilidad del Señor tenga que ver con tiempo, no tiene que ver con espacio, no tiene que ver con inicio, no tiene que ver con fin. Y eso a mí me encanta, le voy a decir por qué. Porque ese ser increado, ese enorme Dios, que no tenemos ni siquiera el entendimiento de lo que es lo enorme que es, lo grande que es, me ama. De forma personal. Murió, mandó a su hijo a morir por mí en una cruz, porque me ama, de forma personal. Y eso, hermano, cuando lo entendemos un poquito, no nos resta más que agradecer. Y tengo que decirlo, no ser ingratos y huirle a la oración, y no evangelizar, y no hacer lo que como cristianos debemos de hacer. Todos estamos cansados y han pasado cosas en la semana. Yo veía a las hermanas de la infantil y algunas decían, ¿y nos toca dar clase? Porque dieron clase toda la semana, nos toca, porque no nada más que se paren ahí y digan sandeces, tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que preparar materiales. ¿Y a poco no estaban casadas? Sí, pero por amor a nuestro Señor nos esforzamos y luchamos, porque estamos hablando del siempre eterno Dios, el increado Dios que nos ama. Entonces, esto es para prédica de otra cosa, pero ya no me tardo porque si no, no me alcanza el tiempo, ya me queda poquito tiempo. Bueno, ¿está ahí va conmigo? Otra cosa que dicen de María, y yo me niego rotundamente, dicen, María es nuestra madre. Así dicen. Bueno, dice Laurita, la mía sí se llama María. Ayúdame, hermano. Vamos de nuevo, ¿sí?
Juan 19, 26 y 27. Juan 19, échale tantito. 26 y 27. ¿Hasta ahí van conmigo? Aquí todavía no aparece, ¿no? Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, esto es en el lapso, en el tiempo de la crucifixión, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, ¿sí? Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hablamos de cuando Jesús, estando en la cruz, encargó a María, encargó a su mamá, a Juan, el único que Dios le dio el valor para estar ahí, y ahí estaba, pegado a la cruz. Cuando se convirtió, fíjese, cuando Cristo se convirtió en ese verbo redentor encarnado, ¿sí? En el vientre de María, desde ahí comenzó, en el vientre de María fue ese verbo encarnado, ese verbo redentor, es Dios mismo, se convierte en ese momento, hermanos, comienza lo que para nosotros el entendimiento, cuando llega el momento, hagan de cuenta como, válgase la comparación burda, como un negocio en el cual inicias. ¿Cuándo se concluye? Cuando ya se cierra, ya obtuviste tu ganancia, ya se cerró el ciclo de esto. En el tema de la redención, cuando hablamos de que Cristo que es cabeza de la iglesia y todos les es entregado, todo les dado, todo es tomado, es cuando Jesús muere en la cruz. Y también cuando ya el asunto, fíjense hermanos, muere en la cruz, la obra redentora salvífica se hizo y él tenía que resucitar por cumplimiento de la escritura, tenía que resucitar. Y se cumplió lo que la Escritura decía. Entonces, fíjese, en el tema de la resurrección del Señor, en el tema de todo esto, María, fíjense hermanos, dice que María es nuestra madre. ¿Qué viene Jesús siendo de nosotros? Es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro hermano, es nuestro amigo, ¿sí? ¿Dónde dice en la Biblia que María es mi mamá? Bueno, salvo el caso de Laura, pero la María, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos dice Juan 1, 12 y 13? Escúchelo. Juan 1, 12 y 13. Luke, espérame. Aquí está acá. Permíteme. Voy aquí una cita más. Sí, léamelo por favor. Todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias. Lo voy a leer aquí en la católica de hace 140 años dijimos, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre ni de la voluntad de la carne. Hay que entender esto, no nacen de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios por la gracia. Y la gracia salvífica de redención, no hay corredentores. No está escrito eso en ningún lado, ni siquiera en esta. No hay corredención, no hay manera de decirle madre a alguien, y muchos, fíjense, es tan defendido el tema de decirle madre cuando no lo es. Santiago 1:18, escúchelo por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por su voluntad, ¿de quién es esa voluntad? Del Señor, sí, por su palabra de verdad nos hace renacer, somos primicias de sus criaturas. Esa corredención no existe, sí. Ese ser nuevas criaturas, somos nuevas criaturas en Cristo, amén, sí lo somos. Bueno, entonces nosotros tenemos un Padre, tenemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, es nuestro amigo. En la Biblia no vas a encontrar que haya que decirle a María, con todo el respeto que nos merezca quien sea el Papa, sea del Toro que sale en los medios, ¿sí? Con todo el respeto que nos merecen todas esas personas, la Biblia jamás nos dirá que ella es madre del cristiano, ¿no? Ya. Va a decir hermano, mira qué horas, sé que está fuerte. Tenemos ya poquito tiempo. Bueno, ¿va conmigo? Sí, hermano, ¿va conmigo? Bueno, hay otra, dice, María vive en el cielo. ¿Sí está en el cielo o no? ¿No está en el cielo? Entonces, ¿dónde está? ¿Sí está en el cielo o no? Sí. Bueno, ¿está al lado de su hijo? Y dejen del tema de dónde está, lo que está haciendo.
La Iglesia Católica Romana dice lo siguiente: los católicos dicen que María está en el cielo al lado de Jesús en una función de intercesión, ¿sí? Está, vamos a decirlo, el Padre está aquí. ¿Dónde está Jesús? Si estuviéramos viendo de frente en la teología, sí, en el conocimiento bíblico, el Padre está conceptuado como un trono donde hay una grande roca, donde despide rayos, ¿verdad? Nos hizo el favor de que se nos presente muy humano, pero son cosas impresionantes, hermano. Dios está en su trono y a su derecha, es decir, viéndolo de allá para acá, Jesús está acá. ¿Qué está haciendo Jesús? Está hablando con él, está intercediendo por nosotros, pero como es Dios, también está en todos lados. Y dice que María está acá. ¿Sí? ¿Me explico? Dios, Jesús y María. Y no está ahí nada más por estar. Dicen que está en una función de intercesión. Apocalipsis 4:4, búsquemelo rápido, por favor. ¿Listos? Amén. Apocalipsis 4:4. Si usted se tarda mucho, hay que practicar esgrima en casa, ¿verdad? Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hasta ahí va conmigo. Nos menciona que hay alrededor del trono de Dios, ¿sí? Si está el trono de Dios, si está Jesús a la diestra del Padre, Jesús está ahí en ese trono, está en ese lugar. Romanos 8:34, búsquelo si es tan amable, o escúchelo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, fíjese, es como una escalera este versículo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, ¿sí? Es una escalerita esto, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Y si yo leo esto y sé que ninguno trae salvación y sé que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, díganme ¿dónde rayos está el lugar de María? Y aquí no está. Y ojalá esto llegue a muchos lugares. Aquí en la Biblia católica no está, que está a la diestra de su Hijo intercediendo. No existe un versículo sobre este referente que tenga que ver con eso. Ahora otra, Jesús honra a María. No nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, honramos a María, dicen muchos, porque Jesús la honró y dijo, Mateo 15:4, escuche Mateo 15:4, concentrémonos, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Y dicen ellos, ¿crees que Jesús rompería ese mandamiento, sobre todo el de honrar a su padre y a su madre? ¿Qué dice Juan 19, 26 y 27? Puede apuntarlo y escúchelo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso lo hemos leído, ¿sí? Algunos piensan que eso tiene que ver con una continuidad de honra por ser la madre de Dios. Era algo importante por hacer. Algunos ven hasta ofensivo cuando Jesús le decía, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. ¿Se acuerda de eso? Y para algunos es despectivo, y para algunos dicen es algo honroso porque mujer habla de la primer mujer y la segunda mujer, la mujer de pecado y la mujer que no tuvo pecado, que tuvo redención. Por donde le veas, se le va a buscar. Y esto es lo delicado, es lo siguiente, esto no tiene que ver con algo que venga de la creatividad, comillas, del ser humano. Esto tiene que ver con cosas diabólicas, hermanos. Porque el Señor, si no comparte su gloria con nadie, resulta ser que aquel va a querer que yo diluya esa gloria y la busque en otras cosas. Bienaventurada por siempre, Lucas 1:48. Lucas 1:48 dice, escúchelo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada. Bienaventurada viene de macarizo, que quiere decir bendita y feliz por todas las generaciones. Cuando nosotros oímos bienaventurado, para nosotros es como decir, para el entendimiento de muchos es santificado, apartado, pero excluido de todos los demás.
es algo especial y que está por encima de, ¿sí? Es venerada por ese tipo de versículos y su mala interpretación, ¿sí? Y lo consideran como versículos clave incluso para venerarla. Dice, desde ahora me dirán, quiere decir, pronunciarán, fíjese hermano, desde ahora me dirán, quiere decir, pronunciarán con su boca, ¿sí? Que ese macarizo tiene que ver, hermano, con reconocer que ha sido bendecida, ha sido investida por Dios, ¿sí? Pero no significa algo adicional. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Ahí va lo que le comentaba. María, la nueva Eva, la madre de todos los hombres. Jesús le llamó mujer, que significa madre de todos. Eso es lo que dicen ellos, madre de todos los que tienen vida en Jesucristo. Y por eso fue llamada de esa manera. La madre de todos los vivientes, la nueva Eva, se convirtió así en la madre de todos los que son salvados por Jesús. Si alguien no es salvado por Jesús, no tiene a la madre María, ¿sí? No la tiene. 1 Corintios 15, 45 al 50 dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Fíjese hermano, hay que entender esto para que no haya de que María y que no sé qué tantas cosas, que es la nueva Eva. Así también está escrito, 1 Corintios 15, 45 al 50, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? El primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primer Adán, ¿sí? Luego lo espiritual. ¿Quién es lo espiritual? Jesús. El versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjese, los versículos clave para lo que le quiero yo explicar. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. A mí me están diciendo que de la nada, todos estos atributos de María, de acuerdo a lo que me dice aquí, vienen de un asunto de corrupción y se convierten en incorrupción. Y la Biblia no dice que eso suceda. Dios no dice que eso suceda. Los profetas, los apóstoles, quien quiera, no dice que eso suceda, ¿sí? ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Sí? Ya nos quedan 3 minutos así. María ascendió al cielo. Hay un término aquí, fíjese, estamos en el siglo, ¿qué dijimos? 22, ya pasó el siglo 21, ¿sí? Estamos en el siglo 21, perdón, siglo 21, sí, estamos en el 2000, bueno, estamos, ok. En el 1950, el 1 de noviembre de 1950, hubo un papa llamado Pío XII, declaró el dogma de la Asunción de María, es decir, ella subió como Jesús. ¿A qué le suena todo esto de imitar? ¿A qué le suena, hermano? ¿Sabe que una de las características del diablo es el ser imitador? ¿Sí? Entonces, dice que la ascensión de María, ella ascendió en alma y cuerpo al cielo. ¿A quién le pasó eso, hermano? ¿Se acuerda? Está en la Biblia, en el Viejo Testamento. ¿Se acuerda? Que fue levantado. Hay 2 que menciona, uno es Elías y el otro Enoc, ¿verdad? Ellos les tocó, y si está escrito es porque eso fue. ¿Cuándo vamos a encontrar que eso pasó con María? No lo dice, no habla la Biblia nada acerca de eso, pero dice Hebreos 9, 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tiene que ver con cosas espirituales que Jesús vivió, pero también en su palabra está escrito lo que sucedió y lo que no sucedió. Estos temas, hermano, a diferencia de algunas cosas de carácter histórico, por ejemplo la infancia de Jesús, que no sabemos detalles, pero como estos son asuntos sensibles de dogmas de creencias, si no están en la Biblia es porque no están. No tiene la gente por qué estar predicando y enseñándolo y haciéndolo incluso enseñanza de carácter teológico.
Lucas 24, 50 al 52, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, estamos hablando de Jesús, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y dice, fue llevado arriba. Fíjense una palabra clave aquí, no dice decidió o se subió, dice que fue llevado al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jamás vas a encontrar en la Biblia que quieras que María fue llevada al cielo. Y no me refiero que no esté en el cielo, me refiero en la forma que mencionan aquí, ¿sí? Como un Enoc, como un Elías, como nuestro Señor. La otra, María es la reina del cielo. Escuchen lo que dicen, sustentados en Apocalipsis 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ellos dicen que eso tiene que ver con María y su reino del cielo. Y ahí le voy, hermano. Si tú lees Ezequiel, apúntalo por ahí, Ezequiel 16, nos habla de que eso que tiene que ver, estos versículos nos hablan en primera instancia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La corona de estrellas, los comentaristas comentan, la gran mayoría tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Algunos lo mencionan que con los apóstoles, pero van más. Y sus sustentos, por ejemplo, está en Génesis 37. En el Nuevo Testamento, el símbolo de la mujer, hermanos, el símbolo de la mujer representa a la iglesia cuyos miembros se comparan con vírgenes. Las vírgenes prudentes, las imprudentes, ¿verdad? Las insensatas, ¿sí? Y nosotros tenemos versículos para esto también, Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Un comentario. La iglesia también recibe el nombre del Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Somos la Jerusalén de arriba, hermanos. Son conceptos que no deben de ser ajenos a nosotros. Somos el Israel de Dios. Aquí yo ya no te consideras un injerto. Somos el Israel de Dios. Somos, hermanos, yo digo amén a eso. Somos la Jerusalén a la que vamos, esa Jerusalén de arriba a la que vamos, sí. Somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos todo eso, ¿no? Ya no los abordo porque no da tiempo a tal. Dicen que María nos comprende y nos ayuda. Dicen que hace todo eso, pero ya no abundo mucho. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta. No dice estuvo puesta. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Eclesiastés 9, referente a este tema. Los que viven, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ahí, hermanos, fíjense, ahí entra María, la madre de Jesús. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ahí está incluida esta dama. Ella está en la eternidad, está con Dios, pero los muertos nada saben en cuanto a lo que aquí está pasando. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta, ¿qué dice? En olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace. ¿Qué dice ahí? Mi pregunta es, si esto es veraz, ¿María sabe lo que está pasando aquí? ¿Está oyendo a alguien? ¿Le está contestando? Y eso que ven aquí, si yo lo busco, aquí está. ¿Sí? ¿Van conmigo? Como dijeran los microbuseros, el del estribo. Ahí voy. Dice, María obtiene de Jesús cuanto le pide. Las bodas de Caná, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo María? Como siempre, las mujeres ubican la necesidad primero. Gloria a Dios. ¿Están de acuerdo, hermanas? ¿No me escucharon o ya les dio tiempitis por la hora? Bueno, la última. María ubicó que había una necesidad. ¿Qué pasó en esas bodas de Caná? Ya no había vino. ¿Qué le dijo a Jesús? Ya no hay vino. Le dijo, haz algo. ¿Ese qué fue? ¿El primer milagro, sí o no? Está conceptuado como el primer milagro. Bueno, el tema es este. ¿Ya había hecho otros milagros antes o no? ¿Por qué María le dijo que hiciera algo? ¿Sabía que se podía o no? ¿Se podía o no? Bueno, pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, madre linda? Madre de todos.
Madre mía, que soy Dios. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué dice? Aún no ha llegado mi hora. Y si, híjole hermano, esto ya no nos da tiempo, pero el tema, quiero terminar con un versículo aquí que aparté, quiero que usted lo escuche. Está en 1 Timoteo 2:5. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Gusta ponerse de pie ya para cerrar? Perdón que nos tardemos porque hay que cerrar con esto. ¿Ya lo tiene? Dice así, escúchelo por favor. En una Biblia católica de 1884, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto está en una Biblia católica que acabas de imprimir el día de hoy, por ejemplo. Pero esto no está entendido. Y hay gente que se aferra a enseñar cosas que no vienen en la Biblia. Oremos por misericordia, hermano, porque cada alma es valiosa para el Señor. Cada alma es muy valiosa para el Señor y nosotros tenemos una misión, compartir esas buenas nuevas de salvación. Ojalá que esto que escuchamos nos sirva para que cuando se nos presente una personita con toda honestidad, con toda sinceridad, pero equivocada, tengamos herramientas para compartirle la palabra. Hay mucha gente, hermanos. Y esto puede ser con el tema de María, puede ser con gente que cree en Smith, puede ser que gente que cree en lo que es mormón y morón, y puede ser en lo que usted quiera. Pero si no está en la Biblia, si no es de Dios, no tiene uno por qué comulgar con eso. Oremos y seremos despedidos. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra, Señor, es viva. Y en ella, Señor, encontramos, Señor, esa vida eterna que nos lleva a ti. Ayúdanos, Señor, en humildad a buscarte, a reconocer, mi Dios, que tú eres el único que mereces toda la adoración y toda la gloria. Enséñanos a amarte por cualquier cosa, por sobre y encima de cualquier cosa, y reconocer que tú eres Dios en los cielos, tú eres Dios en la tierra, tú eres Dios debajo de la tierra, tú eres Dios en el corazón de los hombres, que gracias a ti estás en nuestro corazón. Gracias por tu iglesia Aposento Alto, gracias por tu favor, tu misericordia. Te rogamos vayas con mis hermanos que van, quedes con los que quedamos y que, Señor, sigamos adorándote en todo lugar donde nos encontremos. Gracias, Señor, por todo, te rogamos tu grande amor, vaya con nosotros, la gracia salvadora de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con toda tu iglesia Aposento Alto, y el pueblo de Dios dice amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Gracias.